Bienvenidos a un nuevo video del curso La conformación de la identidad en el periodo virreinal. En esta ocasión será dedicado a la obra Monarquía Indiana, obra de Fray Juan de Torquemada, fraile franciscano, que fue editada en Sevilla en el año de 1615. Esta obra vamos a analizarla al final en 4 videos. El cuarto video también nos servirá para poder hacer una reflexión acerca de la importancia del legado que dejaron los frailes franciscanos, dominicos, también los agustinos en su momento, para poder entender cómo se fue conformando pues no solo una historiografía, una tradición historiográfica, sino también todo un cúmulo de información y de elementos que en su momento pudieron haber sido clave para la conformación de una identidad desde una etapa temprana. ¿Sí? Los datos que prácticamente conocemos, a pesar de que 3 de las 5 obras que podemos, digamos, colocar en este conjunto no fueron editadas en su momento, 3 de las 5. Estas dos últimas, que son la de Fray Juan de Torquemada y la de Fray Diego Valadez, sí pudieron ser editadas casi a la conclusión de cada una de estas obras, y bueno, sus contenidos fueron conocidos ampliamente, y a su vez también estos libros tuvieron como base muchos de los libros creados por el propio Bernardino de Sahagún, por Diego Durán y por Jerónimo de Mendieta. Entonces vamos a dedicar un cuarto video a ese tema. Entonces esta serie constará de 4 videos. Este primer video, como siempre, se lo dedicamos a hacer una reseña del contexto espacio-temporal de la obra y del autor. En 1565 se llevará a cabo una proeza de la navegación española, que es el llamado tornaviaje, que va a ser calculado y ejecutado por el fraile agustino Andrés de Urdaneta. Después de esta expedición exitosa que se dio desde Barra de Navidad por parte del capitán López de Legazpi, y esto cambiará por completo, digamos, las rutas marítimas, porque a partir de entonces se podrá establecer un vínculo permanente con América, entre América y el continente asiático. Esta situación, por supuesto, es muy conocida por su importancia comercial, por esta famosa ruta de la Nao de China, de la llamada Nao de China o Galeón de Manila. Sin embargo, tendrá también muy importantes consecuencias de carácter cultural, sobre todo. En 1566 serán ejecutados los hermanos Ávila, Alonso y Gil González de Ávila, que fueron seguidores de Martín Cortés en lo que podría llamarse una de las revueltas, de las primeras revueltas que se dio en la Nueva España, por la cuestión, digamos, de las famosas leyes nuevas que declaraban abolida la encomienda en los territorios españoles en América. Esto, como sabemos, en el caso de Perú, trajo una muy cruenta guerra en la cual estuvieron involucrados Pizarro, Almagro y sus descendientes, y puso en jaque en su momento al virreinato del Perú. Esta situación no se repitió con la misma fuerza en la Nueva España, a pesar de los descontentos, y quiso ser un acto ejemplar para poder disuadir a cualquiera que cualquiera de los conquistadores o descendientes de conquistadores, como era el caso de Martín Cortés, el hijo de Hernán Cortés, y su esposa legítima, y así también, digamos, su homónimo y medio hermano Martín Cortés, que se le unió el hijo de Malintzin y de Hernán Cortés. Ambos, estos dos, fueron llevados a España, fueron exiliados a España, mientras que los hermanos Ávila fueron ejecutados en público. En 1567 se destituye precisamente al virrey Gastón de Peralta, el marqués de Falces,
un hombre que estuvo involucrado en las medidas tomadas precisamente para acabar con esta rebelión. Se consideró, sus enemigos de la audiencia decidieron que las medidas llevadas a cabo no habían sido suficientes y por tanto el marqués de Falces fue destituido. Se trató de la primera destitución que se llevó a cabo de un virrey en la Nueva España. Va a llegar Martín Enríquez de Almanza, que va a ser un virrey que se distinga particularmente por ser el operador de la guerra, toda una campaña de fundación de presidios y de la presencia militar en el contexto de la frontera noroccidente para poder ir avanzando hacia los territorios del norte. En 1568, hablando del contexto franciscano, hay un hecho muy singular. Se fundó en un sitio, en Cuepopan, se fundó una capilla dedicada a María de Nazaret, la cual a partir del siglo XVII se empezó a conocer como Santa María la Redonda. Pero esta capilla, que se dice fue fundada por el propio Pedro de Gante, se acostumbraba que los indígenas iban desde el convento grande de San Francisco, en lo que era el centro de la Ciudad de México, hasta este sitio ubicado al norte, en un barrio pues cercano, pero fuera, digamos, de lo que era la traza española, y aquí nos evidencia parte de lo que era el conflicto que se empezó a dar entre el clero llamado clero diocesano, clero secular, y las órdenes mendicantes. Parte de los diocesanos que estaban buscando obtener esta iglesia de Santa María de Nazaret, la querían obtener como parte de sus, obtener bajo su tutela, pues quisieron impedir esta procesión que ya se había vuelto tradición entre los indígenas, y se dio un conato de pleito en el cual los diocesanos empujan y maltratan al que era entonces el guardián del convento franciscano, que era Melchor de Benavente, y esta situación estuvo a punto de derivar en una tragedia. Los indígenas estaban increíblemente molestos por por esta violencia ejercida contra el que veían como su protector, y Fray Pedro de Gante, que estaba presente, se dice que pudo detener, digamos, esta posible conato de pleito. Entonces, aquí se puede ver ya los roces que se estaban dando entre el clero diocesano y las órdenes mendicantes, y cómo todavía el poder de los franciscanos y la ascendencia que tenían entre la población indígena eran enormes. Se establece también el régimen de alcabalas en ese momento. En 1570 se instala el Tribunal del Santo Oficio. Ya sabemos, llega su primer titular fue Pedro Moya de Contreras, que muy pronto será también arzobispo de México y más tarde también llevará el cargo de virrey por poco más de un año y medio. En 1571 se celebran los 50 años de la conquista de Tenochtitlan. Obviamente son los españoles quienes celebran, y aquí podemos ver parte del viaje de circunnavegación de Magallanes Elcano, que entre 1519 y 1522 logró la primera vuelta al mundo, y que, bueno, fue un viaje, sin embargo, bastante accidentado y con muchas tragedias, entre ellas la propia muerte de Magallanes en lo que sería actualmente el territorio de las Filipinas, y este viaje, de hecho, en la batalla, en la llamada batalla de Mactán, muy cerca de en la isla de Cebú. Y bueno, continuará el Cano, está con una sola de las naves sobreviviente y muy pocos sobrevivientes, y llegará con éxito finalmente hasta su destino. Esto será pues el descubrimiento o el hallazgo de las Islas Filipinas y la propia, digamos, reclamación de España de el territorio de las Filipinas como propio. Y aquí podemos ver la proeza de López de Legazpi, llegando en 1565 hasta
las Islas Filipinas, y cómo Fray Andrés de Urdaneta pudo hacer los cálculos adecuados para poder lograr el famoso tornaviaje, ¿no? Que se implicará un ascenso hacia la latitud norte para poder luego ir descendiendo por lo que en ese entonces se pensaba que era una isla, que era Baja California, ¿no? Hasta Acapulco. Entonces, este fue el tornaviaje que abriría una nueva ruta comercial entre Asia y América. Y que además recordemos que las Filipinas eran un territorio dependiente de la Nueva España, parte del virreinato de la Nueva España, hasta prácticamente la consumación de la independencia de los territorios como México. Aquí podemos ver parte de lo que era el maltrato que llevaban a cabo los encomenderos, por lo cual se dictaron las leyes nuevas que, sin embargo, no fueron completamente obedecidas, y tampoco la corona pudo evitar, digamos, que se siguieran dando abusos. Incluso tuvo que ser algo permisiva para poder, ahora sí que, evitar que hubiera nuevas revueltas como la sucedida en Perú. Sin embargo, bueno, fue el virrey Gastón de Peralta, marqués de Falces, quien se tuvo que enfrentar contra esta revuelta liderada por Martín Cortés, el hijo de Hernán Cortés y Juana de Zúñiga, y que será después destituido de su cargo, sustituido por Martín Enríquez de Almanza, este hombre que sobre todo llevó a cabo una importante tarea de fundación de los llamados presidios, que formarían parte de lo que es el inicio de la llamada ruta hacia el norte del Camino Real, que después será prácticamente ya pacificado a finales del siglo XVI. Aquí vemos a Pedro de Gante, fundador del Gran Colegio de San José de los Naturales, un gran benefactor de los indígenas, y que, bueno, fue el protagonista, entre otras cosas, de este conato de lucha entre clero diocesano y clero regular, entre franciscanos, en la procesión a Santa María la Redonda. Y aquí podemos ver precisamente el territorio de barrio de Cuepopan y la zona en donde se encontraría este sitio de Santa María de la Redonda. Ahorita vamos a ver, esta es la iglesia, es la antigua iglesia y convento franciscano, que fue completamente reconstruida en el siglo XVII con una nueva remodelación en el siglo XVIII, y que lleva este nombre debido precisamente a este ábside de forma circular que fue diseñado en el siglo XVII, y la cúpula, digamos, la gran cúpula que lo corona. Esta iglesia de Santa María de la Redonda era la que buscaban reclamar el clero diocesano a su favor para que les fuera arrebatada a los franciscanos, los fundadores de esta iglesia y convento, cosa que no ocurrió en ese momento. Después, siguiendo con esta revisión, en 1572 llegan los jesuitas a la Nueva España, muere Fray Pedro de Gante, que será velado en una procesión, la más grande de su tipo que hubo en la Nueva España en ese momento. En 1573 inician las obras de la actual Catedral de México, que sustituirá a la iglesia grande o parroquia, que por supuesto ya había sido concluida y que aparece en algunos mapas del siglo XVI, en algunos planos del siglo XVI. En 1574 se lleva a cabo el primer auto de fe en la Ciudad de México, donde se castigó a 63 penitentes. Esto fue dirigido por el propio arzobispo entonces Pedro Moya de Contreras, y también el primer inquisidor. Entre 1576 y 1578 se da la gran epidemia de Cocolistli, y en 1578 se dan disputas entre el virrey Enrique de Almanza y el comisario general de los franciscanos, Francisco Rivera, debido a este proceso paulatino que estaba llevando a cabo la corona de despojar a las órdenes mendicantes y particularmente a los franciscanos de muchas de sus iglesias para dárselas al clero diocesano. Aquí en el mapa vemos la iglesia mayor. Este es un mapa
de 1505.